Dobro jutro, dobar dan ili dobar večer. Buenos días, buen día o buenas tardes, según el horario que estás viendo este programa. En este segundo capítulo vamos a tratar y a conocer dónde se distribuyeron los croatas cuando llegaron a Argentina. Si bien llegaron todos o la gran mayoría al puerto de Buenos Aires, luego se empezaron a distribuir en distintas ciudades, provincias, según la época, según su trabajo, según, muchas variables se fueron distribuyendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y ahora vamos a conocer esto. Como ya vimos del anterior capítulo, los croatas llegaron en 3 oleadas migratorias. Ahora, cuando llegaron a Argentina, ¿por dónde se distribuyeron? ¿A dónde fueron? ¿A qué ciudades? ¿A qué provincias? Principalmente podemos hablar en un primer momento de Buenos Aires. Obviamente el puerto de Buenos Aires, el emblemático hotel de los inmigrantes, donde llegaban todos aquellos que llegaban al puerto, todos los inmigrantes que ingresaban a nuestro país. Obviamente que hubo muchos que prefirieron quedarse dentro de lo que es la ciudad, lo que es Capital Federal, en lo cual muchos se dedicaron a actividades como albañil, como comerciantes, muchos marineros, obviamente, que aprovecharon el puerto en La Boca o en Dock Sud. Pero también tuvimos grandes profesionales, como por ejemplo José Marković o Josip Marković, quien creó el emblemático indicador meteorológico ubicado en el Botánico de Buenos Aires. El arquitecto Marković también fue el creador de la Torre Mihanović. De Mihanović ya hablaremos porque hay mucho para contar de él. En Buenos Aires también fue muy importante 2 personajes, 2 hermanos, los hermanos Benčić o Bencic, como le dicen en Buenos Aires. Ellos crearon también una constructora muy importante e hicieron un trabajo que se pueden ver en todo Buenos Aires, como el edificio Bencic, muy reconocido y de gran fama a nivel nacional. En la segunda posguerra, Buenos Aires también fue muy famoso por la cantidad de intelectuales que emigraron. Y desde aquí, desde Argentina, se crearon muchas publicaciones que dieron la vuelta al mundo. Muchos intelectuales trabajaron desde aquí pensando en Croacia. En la provincia de Buenos Aires también hubo grandes centros croatas, como por ejemplo Tandil, donde se hicieron muy famosos los picapedreros de Tandil, que crearon, entre otras cosas, todo lo que era el trabajo para los pisos de todas las calles de Buenos Aires, los adoquines, los famosos adoquines salían de Tandil. Esos picapedreros que tuvieron un gran trabajo, obviamente cuando llegó el asfalto tuvieron que cambiar de profesión y muchos emigraron a Mar del Plata o a otras ciudades grandes cercanas. Pero todavía la tradición de la piedra sigue en Tandil. Siguiendo en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte, lo que llamamos Varadero, Pergamino, Capitán Sarmiento, Rojas, etc., hubo grandes asentamientos croatas, grandes colonias croatas donde los chacareros trabajaron mucho la tierra y dieron sus frutos. También podemos hablar lo que es más al sur, lo que es Bahía Blanca, con su puerto, con Ingeniero White, donde también grandes oleadas croatas trabajaron y mantuvieron la identidad croata en Buenos Aires. Cuando hablamos de la provincia de Santa Fe, obviamente hablamos de su puerto principal, que es el de Rosario, donde confluyeron muchos croatas, muchos obreros croatas que trabajaron tanto en el puerto como todos los cereales y todo el campo que llegaba ahí. Fue en este lugar, a finales del siglo XIX, donde falleció lo que sería el primer muerto del movimiento obrero argentino. Él se llamaba Cosme o Kuzma Budislavich, que fue mencionado en su momento como un obrero austríaco. Budislavich había llegado a Rosario en 1899 y trabajaba en refinería argentina de azúcar. En 1901, y en medio de una represión policial por un reclamo laboral, fue muerto de un disparo en la nuca. Su entierro generó una manifestación de más de 8.000 personas que lo acompañaron a su última morada. Otro punto importante de Rosario es dentro de la Plaza de la Independencia, donde se encuentra la nave de Zvonimir, que es un barco que referencia al poema del poeta Vladimir Nazor. Todo obviamente lo que rodea Rosario y todo lo que es sur de Santa Fe fue un terreno muy fértil para que miles y miles de croatas llegaron. Villa Mugueta, Chovet, Chavás y un montón de pueblos más generaron un ecosistema donde cientos y cientos de croatas llegaban para trabajar la tierra.
Como ya habíamos mencionado en el capítulo anterior, muchos hacían lo que llamamos la migración en cadena. Llegaba uno, se empezaba a acomodar, veía que podía tener una parcela de tierra y llamaba a sus familias. Era muy común que todos estos croatas se reunieran los domingos, fueran de un pueblo a otro, de una familia a otro, para conocerse y para poder mantener las tradiciones. Fue muy fuerte esta inmigración y el sur de Santa Fe es testigo de la gran cantidad de croatas que vinieron a trabajar la tierra. Obviamente toda esta gente que venía a trabajar la tierra, que venía de dejar su patria, no iban a dejar a soltar tan fácil esto. Es por esto que en el Grito de Alcorta, buscalo en historia argentina, el Grito de Alcorta de 1912, los croatas fueron parte de este grito, porque necesitaban mantener sus propiedades, mantener sus pequeños lotes y que los grandes latifundistas no se aprovecharan de él. Del lado de Córdoba, obviamente que también fue similar. Todo lo que llamamos La Pampa, en lo que es del sur de Córdoba, muchos croatas llegaron, también tuvieron sus colonias. Podemos hablar de Marcos Juárez, de Zaira, de Guatimozín, donde hay muchísimos croatas. Ya más cerca de la ciudad, podemos hablar de Malagueño, donde se asentaron una gran cantidad de croatas, incluso tenían su propia institución, trabajando en las canteras de cal. Podemos hablar también de otra localidad como La Carlota, donde generó una gran cantidad de croatas que fueron chacareros a trabajar la tierra. Y ya precisamente en Córdoba también tuvimos grandes olas migratorias donde generaron grandes cosas. Aquí los croatas en la ciudad de Córdoba son reconocidos principalmente por dos grandes obras que todos conocemos, que es el Arco de Córdoba y La Cañada, donde maestros picapedreros primero trabajaron en todo lo que es la cañada para ordenar el cauce del río, y haciendo una obra que se hizo en el año 43 y nunca más tuvo que tener una refacción porque fue una obra perfecta, donde ya no hubo nunca más inundaciones que asolaban a Córdoba. Y por otro lado, cuando los visitantes de otras partes del país ingresan a la ciudad de Córdoba, lo hacen por el sector sur. Y ahí se encuentra con esta obra monumental, con este Arco de Córdoba que los recibe, trabajado en piedra por los grandes picapedreros croatas que trajeron su oficio desde Croacia y lo dejaron como testigo para todos los cordobeses. La ciudad de Córdoba también tiene un pequeño monumento, pero muy sentido. En la Plaza San Roque, el artista, el picapedrero y fundador, uno de los fundadores del croata de Córdoba, Krijan Beslić, nos dejó estas obras. El escudo de Croacia, con la frase en latín Fortissimo, un escudo antemurare de la Christianitatis, que es el título que nos dio el Papa León a los croatas por defender a Croacia y a la cristianidad. Está tallado en esta Plaza San Roque. Y también otra escultura también muy interesante, en que está el escudo de Córdoba y el escudo de Argentina, en el cual se menciona que todo argentino debe tener conciencia de su representación de la patria. Estas dos obras también forman parte del testimonio de los picapedreros croatas en Córdoba. Ya viajando a lo que es Cuyo, principalmente San Juan y Mendoza, también grandes oleadas migratorias llegaron ahí, trabajaron mucho lo que es la vid, por supuesto, también en la zona de las cavas de Sonda, donde también se trabajó, esto en San Juan, hubo grandes trabajos de minería. Y en Mendoza también hubo un gran desarrollo tanto de la gente que trabajó con sus manos, de tanto los obreros, como también intelectuales, artistas, que ya hablaremos de ellos principalmente. Pero son grandes sedes de la inmigración croata en la Argentina. Obviamente también tenemos que mencionar a la provincia del Chaco, donde grandes contingentes de croatas llegaron en los años 20, años 30 a trabajar la tierra. El trabajo ahí fue monumental, porque llegaron a tierra virgen, que había que trabajar, que había que desmontarla para luego poder sembrar algodón u otros sembradíos. La verdad que los croatas ahí abrieron caminos, crearon instituciones, crearon escuelas, y así todos pudieron progresar, desarrollarse y generar un futuro para sus hijos y para sus nietos. Muy importante tanto en lo que es Resistencia, Sáenz Peña, Quitilipi, Las Breñas y otras pequeñas localidades. Gracias a los croatas del Chaco, la identidad croata se mantiene ahí al día de hoy. En lo que es el litoral argentino, también tenemos que mencionar la comunidad croata de Iguazú, que es pequeña, pero en su gran mayoría conformada por croatas que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, y también
en esta pequeña ciudad, en Puerto Iguazú, han logrado mantener nuestra identidad con trajes, con tradiciones, y al día de hoy Croacia sigue presente en el norte del litoral argentino. Y ahora vamos a viajar a lo que es la Patagonia, obviamente, donde también llegaron en distintos puntos grandes oleadas de migratorias croatas. Podemos hablar de Villa Regina, en Río Negro, donde emigraron muchos, principalmente de la Primera Guerra Mundial. Muchos excombatientes de la Primera Guerra Mundial fueron a Villa Regina y trabajaron como chacareros junto a italianos y a otros inmigrantes para hacer crecer esta zona. Cerca de ahí, cerca de los términos relativos de lo que es la Patagonia, obviamente, encontramos con Bariloche. Bariloche, donde llegaron muchos inmigrantes, algunos antes de la guerra, pero también muchos después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí también pudieron generar trabajo, trabajaron en la catedral de Bariloche, crearon obviamente también muchos trabajos relacionados con el turismo. Pero es muy importante la colectividad croata en Bariloche y al día de hoy tienen su centro, que es muy importante. Yendo al fin del mundo, a Ushuaia, podemos hablar que hubo muchos croatas y muchos pioneros que llegaron a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, algunos atraídos por lo llamado la fiebre del oro. Recordemos y pensemos que hace 130, 140 años el sur argentino estaba totalmente desolado. Había también los que eran los nativos originales. No era un lugar fácil, un entorno simple, con problemas climáticos, digamos, mucho frío. Era complicado vivir. Y generalmente los que emigraban eran hombres solos, desde muchachos de 15 años a 20, 25, 30 años, que llegaban aquí con esta idea, esta ilusión de hacerse la América. Algunos lograron encaminar su camino, formar una familia, crearon emprendimiento, y otros, bueno, quedaron olvidados o pasaron por situaciones penosas. La vida del inmigrante no es fácil, sábelo. Siguiendo en la Patagonia, pero ya subiendo por el lado de mar argentino, encontramos obviamente otras importantes ciudades como Puerto San Julián, donde hubo asentamientos croatas, lo que es Santa Cruz, donde también hubo Río Gallegos, digamos, hubo grandes croatas que muchos también llegaban desde Punta Arenas, Chile, que se trasladaban a lo que es Río Gallegos, también para encontrar otros horizontes, otras posibilidades de desarrollarse. Yendo más al norte, otro importantísimo centro croata es Comodoro Rivadavia, donde obviamente anclado en toda la actividad petrolífica, fueron grandes oleadas de croatas a trabajar en estas torres, un lugar también áspero, inhóspito, donde se trabajaba a la intemperie, pero así todo lograron crear unas instituciones, lograron que dos emigraciones distintas, dos oleadas, la que vino entre guerras, la que vino después de la Segunda Guerra, también se pudieran amalgamar y crear una institución muy fuerte ahí en Comodoro Rivadavia, siempre trabajando en este lugar que es tan rico, pero a la vez tan inhóspito. Otro aspecto importante de la llegada de los croatas a la Argentina es obviamente también el religioso. La Iglesia Católica, que para los croatas está básicamente centrada en lo que eran los padres franciscanos que llegaron a nuestro país, ayudaron a mantener y a contener a una inmigración que necesitaba también de la fe. En Córdoba podemos hablar de un hito que es la iglesia de San Antonio, que se encuentra en Miramar, que también estaba al lado de un centro para huérfanos de la guerra que, bueno, es emblemático. Actualmente este centro de huérfanos, por la creciente de la Mar Chiquita, se destruyó, pero gracias al trabajo de la cooperativa de Miramar, de Ancenusa, se ha logrado reconstruir esta iglesia croata que representa una típica iglesia de la zona de Zagorje, ahí cerca de la capital croata. La verdad que es muy bella y se ha reconstruido y ha quedado hermosa. Y es un recuerdo del paso de estos niños que pasaron en los años 50 y 60 por esta ciudad, y de los padres franciscanos que la pudieron mantener y conservar hasta aproximadamente finales de los años 60. La presencia de los franciscanos en Argentina ha sido muy importante. Desde el año 1929 que llegara el primero de ellos, el fray Leonardo Rushkovic, que precisamente fue llamado para contener a toda la inmigración croata que estaba llegando a Argentina, que era muy importante. Esta presencia se vio definida en varios lugares, en varias obras que podemos llegar a mencionar, como la de José Ingenieros, donde trabajaron también un grupo de croatas que al día de hoy se mantiene. También podemos hablar de dos centros croatas, como el Centro Leopoldo Mandić de San Justo en Buenos Aires, o el de Sveti Nikola Tabelić en la
en la avenida Balbín, en el norte de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. En definitiva, el franciscano que llegó a la Argentina, que trabajó con nuestra comunidad, fue una persona que amalgamó a la comunidad, que le recordó su identidad croata y que permitió unir y seguir trabajando y pensando en una Croacia en momentos en que Croacia no existía. Bueno, ahora nos tomamos otro cafecito, otro rico café, y tenemos un fino y rica pita de manzana. Pero antes de contarles, quería mostrarles algo, para que ustedes compartan conmigo esto. ¿Ven esto? Esto es una asada, en español se dice asada. Los croatas lo llaman motika. Es un instrumento de labranza del campo. Nuestros padres, abuelos o bisabuelos la utilizaron mucho. Primero en Croacia, obviamente, en zonas, en algún caso, muy duras, como era Dalmacia, como es Istria, otros directamente imposibles o muy difíciles, como es Lika, otra un poco más benévola, como es Slavonia, pero trabajaron con esto para llevar el pan a su hogar. Cuando emigraron a América, cuando emigraron a Argentina, también siguieron trabajando y generando surcos, como ya lo mencioné, en lo que es toda la Pampa, en lo que es el Chaco, lo que es Cuyo, lo que es la Patagonia. Trabajaron mucho y dejaron su semilla y dejaron algo que quizás vos estás usando hoy. Quizás el techo que tenés hoy es gracias a esta asada. Por eso yo te voy a decir algo que te diría a tu abuelo, tu bisabuelo, si te estuviera viendo. Un refrán croata que dice: Nema kruha bez motike. No hay pan sin la asada. No hay pan sin trabajo. Sea agradecido por lo que tenés, que quizás lo hizo ese viejo inmigrante que llegó hace muchos años a nuestro país. Y no te olvides, Nema kruha bez motike. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo, que hayas conocido un poquito más, que le comentes a tus amigos, a tus familiares, que le hagas viral este link para que ellos puedan llegar también y conocer un poquito más su historia. Así que bueno, gracias por haber llegado hasta acá y no te olvides, sé bueno porque sos croata.